Hola, nos encontramos aquí en un mercado público, aquí entre Lomabella y Coatepec, donde transitan mucha gente, ¿verdad?, para compartir las buenas nuevas de salvación que se dan para todo el pueblo. Y bueno, siempre he tenido la esperanza que la palabra no vuelva vacía, y efectivamente hay personas que se han acercado para recibir a Jesucristo. Y por eso el día de hoy reciba un cordial saludo, suscríbase al canal, denle like, de Dios a toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Y una de las frases que presentaron a Jesucristo públicamente fue a través del profeta Juan. Cuando miró a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es una profecía, es un acontecimiento, ¿verdad?, que se dice con antelación acerca de un acontecimiento futuro. Y fíjese que los historiadores han sido maravillados por la historia de Jesús, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y un historiador dijo: soy un historiador y no un creyente, pero debo confesar que como historiador, ese modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente en la historia de la humanidad. Desde tiempos antiguos existieron muchas profecías, amigo, porque el mundo esperaba un Salvador. El mundo esperaba a alguien que pueda redimir sus necesidades, que pueda dar completa paz al ser humano. Y en la temprana historia de la humanidad, el mismo día en que Eva y Adán cayeron en desobediencia, Dios mismo había dicho a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Desde un principio el libro de Génesis, escrito hace más de 4000 años, ya daba la profecía que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador de la humanidad. Y eso es algo que yo sé que muchos de ustedes han escuchado, han leído por la religión que se profesa, pero quiero hoy recordártelo, que Jesús, ¿verdad?, no es una religión, la Biblia tampoco es una religión, sino lo que quiere es que podamos tener una relación personal con Él en el día a día. Y esa es la influencia que Dios quiere dar al ser humano, porque si no, la religión es muerta, es seca, ¿verdad?, no transmite el poder de Dios, y no importa el nombre de la religión. Por eso el día de hoy queremos presentarte. Los profetas anunciaron que aquel Mesías restauraría todas las cosas. Hoy queremos presentarte esta frase que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Desde tiempos antiguos había profecías del Cordero que iba a salvar a la humanidad. Cuando alguien lee la Biblia que tienes en tu casa, déjame decirte que antes de que Jesús viniera, ya había más de 350 profecías por diferentes profetas que hablaban de Jesucristo, que hablaban que Él vendría, que Él iba a ser el verdadero Salvador de la humanidad. Y por qué no decírtelo, la Biblia dice que el único Salvador de la humanidad. Por eso el día de hoy, amigo, persona que está en este espacio, queremos presentarte, ¿verdad?, a ese Mesías Salvador que Juan lo denominó el Cordero de Dios. El profeta Isaías, 800 años antes, ya había profetizado acerca de la venida de Jesucristo. Y él lo citó de la siguiente manera. Fíjate cómo 800 años ya él citaba lo que Jesús iba a pasar. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Fíjese qué preciosa profecía, dada 800 años de que Jesucristo viniera a pisar esta tierra. Ya decía que iba a venir como cordero, que iba a ser llevado al matadero. Y tú puedes recordar la historia, que efectivamente Él fue a la cruz del Calvario por amor a la humanidad, y dice que teniendo el poder para poder ser libertado del juicio, ser libertado de esa muerte, simplemente no abrió su boca, simplemente soportó, porque sabría que a través de esa muerte mucha gente iba a creer en Él como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, amigo, hoy te invitamos a que puedas comprender que Jesús no es una persona más, sino es el Salvador de la humanidad, es el Corderito que no abrió su boca por amor a ti y que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú puedas ser acercado hacia nuestro Padre celestial. Todos lo esperaron, todos le anunciaron, pero Juan, al verle venir, supo que la hora había llegado. Después de 4000 años, sabía y vio en Jesucristo que era el Cordero de Dios enviado a la humanidad. He aquí, él decía, no hay que esperar más, no hay que ir a Roma, ir a Jerusalén ni al otro extremo del mar, porque Jesucristo había llegado a la humanidad. Aquel Mesías esperado, aquel Mesías anunciado, amigo, aquel Mesías que es el Redentor de la humanidad, ya estaba presente en medio de los hombres. Y yo sé que tú conoces esa historia, pero el día de hoy no te invitamos a que conozcas esa historia de lejos, sino que te puedas acercar a Dios. Él puede cambiar, ¿verdad?, tu tristeza, aún la falta de fe, convertir la verdad en fe, en ánimo pronto. Pero el hombre tiene que escuchar su palabra, tiene que atender lo que Juan el Bautista públicamente expresaba en esa aparición pública cuando vio a Jesús. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta, amigo, ¿qué es lo que tú vas a hacer con ese mensaje, con esa vida? ¿Qué vas a hacer con la vida de ese Cordero inmolado? ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a pasarlo por alto? ¿Simplemente vas a pensar que es una persona más, que es al invento de la humanidad? Sin embargo, la Biblia se ha cumplido todas sus profecías. Inclusive la cita que te acabo de dar, amigo, dice que entre los ricos iba a ser su entierro. Y sí, Jesús le prestaron una cueva y fue enterrado sin tener un solo peso entre los ricos. Dice que no iba a abrir su boca, que iba a enmudecer, y así lo hizo también. Te digo, más de 350 profecías del Cordero inmolado. Muchos de nosotros habíamos oído de Él, conocíamos su historia, pero un día muy glorioso, cuando nuestros pecados nos abrumaban y nos cargaban, oímos la voz del Espíritu Santo que dijo a nuestro corazón: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojalá tú también puedas oír esas palabras y puedas entender que si tu sistema de vida está basado en la historia, en filosofía, en alguna ciencia, te estás perdiendo del mensaje más grandioso, que es el espiritual, que habla del Cordero de Dios, que puede reconciliarte, puede darte paz, perdón de pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que tú puedas escuchar también esa palabra y acercarte a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo denomina como Cordero. Fíjate, Jesús tiene varios nombres. Uno de ellos es que es eterno. Otro de ellos es que la eternidad se llama preexistencia, es decir, que Él dio su vida, pero que Él no iba a morir, porque Él es la vida. Otro título de Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el eterno, el gran yo soy, el que vino a vivir entre nosotros, nació de una virgen, pero que Él desde antes de la fundación del mundo, Él hizo el mundo, y que Él tiene eternidad. Pero uno de los títulos más humildes dice que Él vino como siervo
y también lo que hoy te expongo vino como un cordero manso, humilde, que iba a dar su vida por amor a la humanidad. Es el sacrificio perfecto, es el sacrificio voluntario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario es representado como esta ilustración. Dice, leí no hace mucho el caso de un niño de 12 años en una tribu indígena que vio como una serpiente mordía a su hermanito más pequeño. Él entonces corrió y con su boca succionó el veneno de la herida, salvándole la vida. Pero tenía este niño de 12 años una lastimadura en su boca y el veneno entró en su sangre y murió. Él amaba a su hermanito y esto le costó la vida. Nosotros somos los que fuimos mordidos por la serpiente del pecado. Somos como ese hermanito pequeño y Jesús en la cruz tomó ese veneno sobre sí mismo para librarnos a nosotros. Por eso el día de hoy, amigo, te estamos recordando lo que es Jesús y te estamos recordando la invitación que Él hace a la humanidad, porque solo Jesucristo, el Cordero de Dios, te reconcilia con Dios. Dice su Escritura, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios, contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Cuando algunos de ustedes conocen lo que es el animal del corderito, fíjese que es característico, porque no llora. Porque aún una ocasión mi esposa agarró un corderito pequeño y aunque su madre, ¿verdad?, se movía inquietamente, pero aún así dejó que cargaran a su corderito. Y cuando el corderito lo degolla, no hace ruido, ¿verdad?, como el marrano, no hace ruido como otros animales. Eso representa a nuestro Señor Jesucristo, amigo. Él no abrió su boca. Él recibió el castigo, el oprobio, y dice la Escritura, por amor a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Solo el Cordero de Dios quita el pecado de los corazones. Cada uno tiene su propia definición para pecado, pero solo la Biblia nos declara abiertamente, correctamente, lo que es el pecado. El pecado es la mentira, es la liviandad, el homicidio, es el rencor, la deslealtad, la avaricia, la codicia. El pecado es el que te condena. Y si te das cuenta, la mayoría de humanidad, incluyéndome, vivimos bajo pecado, en odio, avaricia, rencor, y eso es algo que Dios quiere limpiar en la humanidad. Pero el más grave de los pecados, amigo, es la incredulidad. Ese es uno de los más grandes pecados que la humanidad tiene. Esa actitud del hombre hacia la palabra de Dios que hace que desdeñe lo que Dios dice, que refute lo que Dios afirma. Esa actitud que es la misma actitud de Satanás que le dijo a Eva, engañándola: no moriréis, cuando Dios había dicho, el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Esa incredulidad es la madre de todos los pecados. Nosotros anunciamos la palabra en diferentes ámbitos, sectores, y cuando llegamos a un lugar donde llegó gente para escucharnos, es más fácil. Pero cuando llegamos a un lugar abierto como este lugar, encontramos a mucha gente incrédula. Mucha gente, fíjese, una ocasión llegué a un hogar donde el esposo y la esposa habían lastimosamente caído en los vicios, los hijos también, y había mucha violencia en ese hogar. Se golpeaban unos a otros, a veces los hijos casi querían matar al padre. Las hijas ya estaban embarazadas, no sabían de quién, y el pecado había entrado en ese hogar. Cuando se le llevó la palabra de Dios, como ahorita estoy hablando, amigo, mujer, persona que está en este espacio, ese hombre me dijo: vete a otro lugar, yo estoy bien, yo tengo mi religión, yo no necesito a Dios. Si una persona, amigo, que está atrapada en el vicio, que vive en rencor aún, casi matándose con sus hijos, sus hijas, ¿verdad?, golpeando a la madre,
y atrapados por el vicio no necesitan de Dios, entonces yo no sé quién más podría necesitarlo. La incredulidad es algo que afecta al hombre, y es algo que yo te pido el día de hoy que la arranques de tu corazón, y la única manera es que tú vengas al Cordero inmolado, que tú vengas a aquel que dio todo por amor a la humanidad. Cuando Jesús iba en esa entrevista, le dijo a sus discípulos: ¿qué buscáis? Es lo que hoy se te hace esa pregunta, amigo, persona que estás en este espacio. ¿Qué es lo que buscáis en esta vida? ¿Qué buscamos? Muchas veces hay cosas temporales, lícitas, el pan nuestro de cada día, vender, comprar, ¿verdad? Pagar la deuda, tener un mejor vestido, llevar el alimento para nuestro hogar, que no está mal. Pero Jesús les decía: ¿qué buscáis? Y Él traía algo más allá del alimento físico, algo que la humanidad necesita conocer, que es encontrar al Cordero de Dios, encontrar la palabra viva. Ahí cuando Jesús les pregunta a esas personas: ¿qué buscáis?, algunos de ellos, amigos, se convirtieron en discípulos de Jesucristo y su vida cambió. Muchos de ellos tenían mal carácter, eran violentos, muchos de ellos vivían bajo el rencor de esta vida. A ellos les decían algunos hijos del trueno. Pero cuando vinieron a Jesús, amigo, Él cambió su vida, Él transformó su corazón. Y eso es lo que hace el Cordero de Dios. El único Cordero de Dios transforma la vida del hombre. Por eso no me cansaré mientras pueda de poder invitarte a que te acerques a Jesucristo, a que vengas a Él, a que no tengas tu Biblia, ¿verdad?, con un libro cerrado ahí en tu hogar, sino que en lugar a veces de perder el tiempo en las redes sociales, de perder el tiempo en una película, de perder el tiempo, ¿verdad?, en otras cosas, puedas abrir la Biblia y tener conocimiento de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quiere que tú seas su discípulo, así como estas personas le encontraron y le siguieron. Y fíjate lo que dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Por eso, amigo, el día de hoy te invitamos a que te acerques a ese Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario por amor a ti, y no es cualquier persona. Amigo, si tú crees en un filósofo, ese filósofo va a morir como cualquier mortal. Si tú crees en un literato, ese literato va a morir como cualquier mortal. Si tú crees en una religión, los fundadores de la religión mueren como cualquier mortal. Pero si tú crees en Jesucristo, Él limpiará tu corazón. Deja que Él limpie, el Cordero de Dios, tu vida. Él quita el pecado, confía en Él. Si este mensaje le ha hablado y siente usted llamado a Dios, yo le invito, ¿verdad?, que no transite más allá, porque la Biblia dice que vendrán tiempos aún más difíciles, que la maldad iba a avanzar, que la desesperación del hombre iba a ser más grande cada día, que los satisfactores que ofrecen esta humanidad, amigo, mujer, persona que está en este espacio, no iban a bastar. Pero hay alguien que puede darte paz, hay alguien que puede darte esperanza, que puede darte fe a ti que trabajas en el comercio, que puede darte seguridad. Hay alguien que puede arrancar el vacío que hay en tu corazón, y esa persona te invita y te llama con los brazos abiertos. Esa persona es el Cordero de Dios, es Jesucristo, el único Hijo de Dios. Es Jesucristo, el único que venció la muerte, y dice que vendrá para preguntarle a la humanidad qué hizo con su palabra. Por eso el día de hoy yo te invito a que no lo ignores, a que te acerques a Él y vengas y seas su discípulo también. Dios le bendiga. Usted que nos ve en redes, comparta la palabra y suscríbase al canal. Dios le bendiga.